equipo de Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí, ya te escuchamos. Listo, no, te puedo hacer la... perdón, voy a... Mira el correo por Twitter. Un segundo. Un segundito, por favor. Subimos la presentación. Como este es otro computador, hay que subir la presentación, ¿no? Digo, Sí. buen día. Buenos días. Sí. Sí, cuénteme. Cuando ves soporte, ¿cómo está? Llamar a las 11:30, por favor. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias, Juan David, gracias. Pero ya quedó resuelto el problema, Juan David, muchas gracias. ¿Sí le funcionó? Sí, ya. Ah, muy bien, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hola, me conecté con mi computador, pero es que esto es un Mac y funciona perfectamente, pero para poder compartir necesito hacer...
Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Edison, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Ah, perfecto, listo. Ya comenzamos entonces. Qué pena la Bueno, demora. entonces, Muchas gracias, Edison. bueno, con mucho gusto. Bueno, buenos días para todos. Por acá les habla Edison Cardona. Entonces vamos a hacer la presentación que hemos titulado Estudios para el dimensionamiento y la integración de sistemas de almacenamiento en sistemas eléctricos. Pido me excusen que tuve problemas con la plataforma. Ayer hicimos unas pruebas y parece que no funcionó hoy. Entonces vamos a avanzar en la presentación. El tema, los temas que vamos a cubrir en esta conferencia son los que aparecen acá. Vamos a hablar primero de un contexto, una metodología de estudios y unas aplicaciones. El tema de contexto lo coloco porque pues posiblemente pueden haber personas que no hayan manejado mucho el tema antes el tema de almacenamiento, entonces vamos a mostrarlo de manera rápida, el tema de contexto, y pues digamos que puede servir para aclaración ante inquietudes posteriormente, apenas hacemos con la presentación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las tecnologías de almacenamiento, diferentes aplicaciones. Sí, aló. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, creo que ya me escuchan mejor. Sí, Edison, ahí Eh, te escuchamos. Sí, Continúa. escuchamos, escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces la idea es mirar en el contexto las tecnologías de almacenamiento, diferentes aplicaciones, evolución de precios. Vamos a hablar de lo que son las metodologías de estudios que se deberían utilizar para dimensionar sistemas de almacenamiento y vamos a mostrar ya cómo se deberían aplicar esas metodologías para diferentes aplicaciones, mencionando el tema de lo que es aplanamiento de curva de carga, sistemas híbridos, integración con renovables para control de frecuencia, baterías para control de congestiones. Y muy rápidamente menciono como los resultados que hemos obtenido para un caso de Brasil y un caso de Perú también. Bueno, entonces, hacia nivel de contexto, entonces podemos decir que los sistemas de baterías han sido digamos que la evolución más avanzada que se tiene en este momento de los FACTS, que partió inicialmente de los sistemas switchados mecánicamente, pues lo que eran inicialmente eran los reactores y condensadores que eran switchados mecánicamente para controlar en este momento, pues en ese momento se utilizaba para control de voltaje. Con el tiempo se evolucionó a los temas de los equipos de electrónica de potencia para hacer este control de equipos. Entonces ya se tienen los tiristores controlando condensadores, abriendo, cerrando condensadores o controlando la corriente por reactores. Luego llegó el STATCOM, que es otro equipo más avanzado ya, que ya utiliza electrónica de potencia de alta velocidad y con alta controlabilidad. Y finalmente llega el BES como el equipo más, digamos que más, el equipo ideal que hace control de todas las variables para un sistema de potencia, pudiendo, teniendo la capacidad de controlar tanto potencia activa como potencia reactiva de una manera lineal que beneficia mucho la operación de los sistemas de potencia. Bueno, entonces, podemos decir que una batería, un BESS, Battery Energy Storage System, es el sistema, la máquina ideal porque perfectamente puede trabajar en los cuatro cuadrantes de la curva PQ, pudiendo nosotros decir que puede operar como un generador en esta parte superior de los ejes 1 y 4, que es la máquina se comporta como un generador, por lo tanto cuando la máquina, la batería entrega potencia, se comporta como un generador, pero cuando toma potencia se comporta como una carga, como un SBC o como un STATCOM, o sea, puede moverse perfectamente dentro de los cuatro cuadrantes. Si miramos los cuadrantes de la derecha, la máquina se comporta como un condensador, y si miramos los dos ejes, al lado izquierdo, la máquina, o sea, la batería se comporta como un reactor tomando potencia inductiva. Por lo tanto, es la máquina ideal que se puede mover dentro de los cuatro cuadrantes. Los componentes de un sistema de baterías, pues aquí están mostrados, donde pues es claro que la batería funciona en corriente directa y tiene un sistema de inversión pasándolo de corriente directa a corriente alterna.
tiene un transformador que lo conecta típicamente a un sistema, partiendo de un sistema de 380 o 480 voltios a los sistemas de distribución. Y es interesante que hablar de que estamos hablando de un sistema de almacenamiento independiente de qué tecnología se utiliza de almacenamiento. En principio siempre se debe tener un sistema de conversión AC/DC y luego conexión a un sistema de distribución. Por lo tanto, si la batería es de litio, de vanadio, de cualquier material, se puede integrar a un sistema BESS. Por lo tanto, entonces es interesante hablar que hay pues, que muchas tecnologías que pueden considerarse como los sistemas de almacenamiento. Podemos hablar de almacenamiento eléctrico con supercapacitores o las bobinas magnéticas que almacenan energía. Hablando de energía mecánica, podemos hablar de sistemas de bombeo de aire comprimido, volantes de inercia, energía térmica, ya que los colores de la letra corresponden a qué tanto tiempo de duración tienen estos equipos en almacenar su energía. Hablando de los que están en color verde es porque son para corta duración, naranja medio, y para larga duración ya la letra color rojo. Entonces ya podemos hablar al final de lo que es los sistemas de almacenamiento térmico, químico, donde están las baterías de iones de litio, de plomo ácido, de alta temperatura. Ya hay otros sistemas de almacenamiento que todos pueden ser perfectamente utilizados con un sistema BESS. Bueno, miremos entonces qué hay con respecto, aquí cambié de diapositiva, está un poquito lenta la red. Aquí en esta tabla voy a mostrar, perdón, todos, ya. En esta tabla estoy mostrando una comparación que se hace de las diferentes tecnologías y su desempeño o digamos que sus principales características desde el punto de vista de operación para sistemas eléctricos, no solo de potencia, sino también incluso a nivel de recursos distribuidos, donde resalto la columna relacionada con baterías de iones de litio, donde pues, podríamos hablar de cosas particulares, por ejemplo, como la línea 6, la fila 6, que es la de autodescarga, donde podríamos resaltar datos, por ejemplo, que el supercapacitor se descarga, la autodescarga, o sea, qué tanto pierde la batería de carga en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, el supercapacitor se descarga el 6% en un día, el volante de inercia el 5 o 15% en una hora. Por ejemplo, la última, que es baterías de ion de plomo ácido, la última columna a la derecha, tiene una autodescarga entre el 0,1 y 0,4% en el día. Y fíjense que la batería de ion de litio tiene una autodescarga del 5% en un mes. O sea, muy importante en este caso, la batería conserva su carga en el tiempo. Pues, hay datos muy importantes como el tiempo de ciclos que tiene la batería en vida útil también es muy importante. Bueno, hay muchas variables interesantes para que las miren con despacio. Bueno, aquí están un ejemplo de cómo puede ser la distribución de una batería. En este caso, esta es una batería de un tamaño relativamente pequeño, es utilizada a nivel de sistemas de distribución en South de California Edison, y es una batería de 2,4 megavatios, 3,9 megavatios hora. Y ahí ustedes pueden observar todos los equipos que componen la batería, mostrando particularmente dónde están los módulos de baterías, el sistema de inversores, el transformador, el interruptor para llevar a corriente alterna, ustedes ven que está ubicado casi que en un patio de una casa. Pues aquí se ve un vehículo, pues no es una cosa gigante. Y utiliza en este caso 150 metros cuadrados, una batería relativamente pequeña, pero es un buen ejemplo de los equipos que la componen. Bueno, entonces si hablamos ya de diferentes aplicaciones y diferentes tipos de baterías, podemos hablar partiendo como de las aplicaciones más, digamos, que han revolucionado la industria de lo que son los Powerwall de Tesla, partiendo de 14 kilovatios, que es la que está en este momento disponible, que es la Powerwall 3, que es una batería. Si uno tiene una casa digamos que de dos consumos de 2 kilovatios, daría para atender su casa durante 7 horas, pues, por poner cualquiera de los ejemplos. Esta es el Power Pack es de 200 kilovatios. Acá aparece ya creciendo en tamaño un contenedor que tiene una batería de 3,5 megavatios y tiene una capacidad de entrega de energía de 2 megavatios hora.
Ya apilando contenedores podemos hablar de una aplicación ya con 8 megavatios. Aquí aparecen más o menos 4 contenedores. Ya en esta, ya más a la derecha, entonces está la aplicación de una planta solar en Ganawarra, en Australia, donde colocaron una batería de 25 megavatios con duración de 2 horas para una mega planta solar que la logran ver ahí al final. O sea, una integración bastante interesante. Y abajo aparece la aplicación de Escondido, California, que es una planta de 30 megavatios de AES Advanced, 30 megavatios con duración de 4 horas, o sea, es una batería grande que hay allá en California. Bueno, entonces, en este momento lo que surge es la inquietud, bueno, ¿dónde coloco una batería en un sistema eléctrico? Pues y ya vamos a ver que la batería puede estar en cualquier parte del sistema eléctrico. O sea, sí, una pregunta por acá que si la presentación va a ser compartida, sí, y esta presentación está siendo grabada en este momento también. Bueno, la batería entonces puede utilizarse a lo largo de todo el sistema eléctrico, partiendo desde el usuario final. Pues hablamos de los vehículos eléctricos, edificios, residencias, subestaciones. Y aquí está donde está mostrada también la batería, que puede ser como un servicio de red que puede prestar múltiples aplicaciones para la estabilidad y controlabilidad de un sistema de potencia. Bueno, aquí está una clasificación que hace el Departamento de Energía de las diferentes aplicaciones de baterías, donde mencionaré solamente las categorías que son baterías para el sistema de potencia, baterías prestando servicios complementarios como voltaje y frecuencia, baterías para prestar servicio a la infraestructura de transmisión o de distribución, donde podemos hablar de la que va a permitir, una batería está permitiendo en este momento dar una solución oportuna a los problemas que tienen los sistemas de transmisión o distribución por su velocidad en implementación, pues, pudiendo hablar de instalar una batería entre 9 meses y un año o algo así, dependiendo de las facilidades que haya. Y también está la última categoría, que es servicios al usuario final, donde pues hay muchas aplicaciones también que ya se están dando a nivel de los sistemas eléctricos. Bueno, esta es una diapositiva que sale del Departamento de Energía, que está manejando una base de datos. Ellos lo llaman la DOE Storage Database, o sea, que es una base de datos de almacenamiento, de proyectos de almacenamiento. Y aquí en color azul estoy resaltando todos los proyectos. O sea, esto es en el eje horizontal, se está mostrando la cantidad de proyectos que se están ejecutando en el mundo, particularmente para cada una de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para energía renovable, estamos hablando de aplicaciones, las que aparecen ahí, digamos que es una de las principales aplicaciones, donde se tiene cerca de 200 proyectos, que en este caso aparecen con la categoría de firmeza, capacidad de firmeza de renovables. Hay otra por allá que se llama desplazamiento de carga con renovables. Pues todas las azules son aplicaciones con energía renovable. Las verdes son aplicaciones de baterías para servicios complementarios, o sea, control de voltaje, control de frecuencia, control de rampas. Y la de color rojo es proyectos que tienen aplicación de baterías para servicios de transmisión o también diferir congestiones en sistemas de distribución. Bueno, acá en esta tabla se está mostrando el cruce de servicios múltiples que puede prestar una batería, donde en el eje horizontal se están mostrando los diferentes servicios o diferentes aplicaciones que puede mostrar una batería. En el eje vertical se repiten, y en el cruce se coloca un simbolito que me muestra si la complementariedad de los servicios es excelente. Entonces aparece una bolita negrita. Si es bueno, una bolita con un huequito pequeñito, o así hasta, por ejemplo, la cruz, que es servicios incompatibles. Entonces, se puede ver, por ejemplo, miremos que una batería que preste soporte de voltaje, por ejemplo, es muy complementario. Se puede operar perfectamente con el servicio de desplazamiento de curva de carga, suministrar capacidad, es más o menos compatible con seguimiento de carga. Pues ahí está para que
entiendan la tablita, que es muy útil para ver uno que en principio la batería puede prestar múltiples servicios y aquí está qué tan fácil es prestar uno, qué tan fácil es prestar uno o qué tan fácil es compartir uno con otro. Bueno, esta gráfica me muestra cuáles son las aplicaciones típicas de sistemas de almacenamiento. Y cuando hablamos, pues recuerde que el objetivo de esta charla es hablar de dimensionamiento. Entonces, si vamos a hablar de dimensionamiento, entonces, ¿dónde se están utilizando los principales proyectos? ¿Cuáles son los principales proyectos de almacenamiento? En este caso, ahí vemos que eh, la principal cantidad de proyectos son, en este caso, para regulación de frecuencia, donde hay un total de cerca de 220 proyectos, sumando un total de 1.400 megavatios. Otro importante son proyectos para soporte de voltaje, reserva rodante, manejo de rampas, arranque negro, reserva terciaria, reserva fría. Ahí están como las diferentes categorías de proyectos y la cantidad de megavatios instalados. Bueno, esta es una gráfica que nos muestra cuáles son los proyectos que están manejando varias aplicaciones simultáneas en diferentes partes del mundo. Y ahí, pues, digamos que, por ejemplo, podemos resaltar el proyecto número 8, que es el de Tehachapi Wind Energy, que es un proyecto en California, donde ese proyecto está utilizando simultáneamente 10 servicios. Por ejemplo, están utilizando el proyecto de baterías, que es una batería de 8 megavatios, para hacer desplazamiento de la curva de carga, hacer seguimiento de carga, hacer regulación de frecuencia, control de voltaje, soporte a la transmisión, que es muy importante, con alivio de congestiones en transmisión, alivio en sistemas de distribución, confiabilidad, sí, ahí está, en total 10 aplicaciones y eso es, pues, los invito a que pues, si tienen interés por algún tema particular, pueden buscar esos proyectos y mirar cómo están utilizando cada una de esas aplicaciones de las baterías. Esta otra también es muy interesante y es cuáles son los componentes de un sistema de baterías, cuáles son sus costos y cuál es la evolución que hemos tenido, que se ha tenido y la evolución que se espera hasta el año 2025. Entonces, fíjense que ahí hay pues todos los componentes de un sistema de baterías, como el tema de, ahí está, inclusive está el costo de costos de construcción, costos de los sistemas de red, el sistema PCS, que es el sistema inversor, y fíjense que el costo pues, que es un componente muy importante, es el tema de las baterías o el battery pack, que es el que aparece aquí en color azul en la parte de abajo, y se ve como esta evolución de costos que en el año 2017 valía $241 cada kilovatio. Entonces, los datos del año 2017 son datos reales porque fueron los últimos datos tomados. Del 2018 en adelante son datos pronosticados. Se ve como para el año 2025 se espera que una batería, que hoy un kilovatio vale, que en el 2017 valía $631 cada kilovatio, para el año 2025 va a valer $369. Se ve que hay unos elementos o unos componentes que mantienen constantes, pero la batería, si en este caso se ve que va a bajar de $250 en 2017 a $50 el kilovatio en el año 2025. Esta es otra gráfica que la muestra del Ministerio de Minas y Energía, publicada en Bloomberg, donde se ve cómo para el año 2010 una batería, un kilovatio hora de batería valía $1.159. Para el año 2018 está valiendo $176 y se espera que para el año 2030 siga bajando y que sea 2 veces menor a lo que estamos teniendo el día de hoy. Pues son tendencias que se muestran de diferentes fuentes. Y esta es también una publicación de Lazard's Levelized Cost of Energy. Ahí está la fuente en la parte inferior, donde se observa también que particularmente, fíjense, el tema de costos de baterías a nivel de utility, de empresas, cómo está, digamos, en el extremo izquierdo, mostrando unos costos demasiado bajos. Bueno, entonces, aquí en esta otra miramos también cómo es la tendencia, o sea, por qué hablamos hoy de baterías de iones de litio para instalaciones de sistemas BESS. En este momento es la tendencia. Aquí se ve cómo, esta es una estadística que saca la empresa Clean Horizon, donde muestra que en el año 2011, por ejemplo, el 65% de proyectos mayores de 50 megavatios que estaban instalando en el mundo eran
65% de baterías de iones de litio. 2012 62,59, y ahí se ve cómo desde el año 2017, 18 y 19 las tendencias son totalmente a instalar baterías de iones de litio 96, 99 y 100%. En este momento son una tecnología que está muy probada y gracias diríamos que a la producción en masa de estas tecnologías, particularmente para los vehículos, ha beneficiado al sector eléctrico y es una tecnología que ha bajado mucho de precio y por lo tanto es una tecnología que es una tendencia pues en este momento baterías de ion de litio. Bueno, entonces hablamos de estudios de dimensionamiento. Entonces, ya vemos que las baterías se pueden utilizar para muchas cosas simultáneamente con muchas aplicaciones. Entonces, ¿cómo debería ser un estudio de almacenamiento? Entonces, miremos que entonces lo primero que debe hacer uno es un análisis preliminar de posibilidades de uso de las diferentes aplicaciones para resolver los problemas que tiene el sistema. O sea, en principio tenemos que tener un problema. ¿Cuál es el problema? Control de voltaje, control de frecuencia, congestión, integración de renovables, lo que sea. Y a partir de ahí ya miramos, dependiendo del problema, cada una de las posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tema de posibilidad de movimiento de carga de un periodo a otro de la curva, entonces ya la idea es identificar cuáles son las variables digamos, que motivan esa aplicación. Entonces es identificar, por ejemplo, cuáles son los diferenciales de precio en diferentes periodos que ameriten la integración de almacenamiento para desplazar consumos y aplanar curvas de carga. Ahorita mostramos un poquito de ejemplos, pero es importante saber que si una curva de carga es completamente plana, la curva de precio es completamente plana, difícilmente podría haber un proyecto de almacenamiento con esta aplicación. Otra es identificar posibilidades de suministro de capacidad durante periodos críticos. En nuestros países, pues entiendo que en Perú, entiendo que en Brasil hay una penalización, también lo sé que en República Dominicana, hay una penalización por el consumo pico máximo durante un año. O sea, uno paga una mensualidad por el consumo máximo que tuvo en un año determinado. Entonces muchas empresas utilizan plantas diésel para reducir el pico de su consumo en la noche y aplanar su curva de carga. En este caso la aplicación de batería tiene un beneficio bastante importante. Otro es el de la posibilidad de eliminar o reducir restricciones en sistemas de transmisión cuando tenemos sistemas que se están copando, que están llegando a su límite de cargabilidad y podemos utilizar una batería de un tamaño adecuado para reducir esas limitaciones o controlar esas limitaciones en el sistema de transmisión. Otro es el tema de energía renovable. Aquí es muy importante saber cuáles son las expectativas de integración de energía renovable en los diferentes países, mirar también qué tanta es la infraestructura que se tiene a nivel de transmisión o distribución para esos proyectos y se dan muchos casos en los cuales no coincide la integración de los recursos renovables con la integración de la red y es mucho más rentable usted colocar una batería durante un determinado tiempo para enfrentar la variabilidad de los recursos, la congestión en la red y darle usted confiabilidad y costos razonables a la operación del sistema. Y la última que menciona acá es aplicaciones puntuales de suministro de servicios complementarios. Entonces, también es importante que sean remunerados. ¿Sí? Pues, si si la batería se coloca es porque va a ser remunerada en el sistema. Aquí vamos a hablar del ejemplo de Australia, que colocaron pues, una batería de 100 megavatios por un problema de control de voltaje, control de frecuencia y resolvieron un problema bastante grande de una manera muy oportuna. Y entonces, ¿qué continúa después de hacer este análisis de la posible aplicación de las baterías en un sistema? Entonces, ya hay que hacer es un análisis detallado de todas las variables que impactan la propuesta o el caso de negocio. Entonces, debemos mirar posibilidades de localización, debemos mirar diferentes tamaños, o sea, y hablar de racionalidad. O sea, la batería no es que sea demasiado cara, pero tampoco está regalada, por lo tanto hay que establecer el tamaño ideal para poder, digamos que mostrar el caso completo y luego calcular los beneficios, donde el beneficio sea idealmente, pues no un caso ideal, siempre mirar relación beneficio-costo, o sea, qué es lo que me está costando los equipos y qué beneficio voy a obtener. Entonces, de esta diapositiva, esa me parece que es una de las diapositivas más importantes de la presentación, porque a partir de aquí ya entramos a cada uno de los detalles. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasa cuando hacemos aplanamiento de curva de carga, suministro de capacidad, congestión en transmisión, integración con renovables, y vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, este es como el contenido, la ruta que seguiremos de aquí para adelante. Bueno, entonces,
La consideración fundamental para el dimensionamiento siempre es un balance entre las variables que impactan la propuesta de solución con baterías. Entonces, por ejemplo, si hablamos de calidad de producto y calidad de servicio, entonces proponemos una batería porque estamos teniendo en la situación actual un detrimento en las condiciones de calidad. Tenemos problemas de bajo voltaje, tenemos problemas de baja frecuencia, tenemos problemas de congestión y mirar desde el punto de vista de calidad de producto la batería qué me está resolviendo y digamos que cuál es el tamaño ideal para resolver ese problema. Otro, y es un dato muy importante, es el tema de los tiempos de puesta en servicio, tiempos de instalación de los equipamientos. Particularmente una batería, como lo mencioné al inicio, puede tener tiempos de instalación que pueden variar entre 6 meses, un año y medio, pues, dependiendo de tamaños, dependiendo de facilidades de importación. Y en este momento tendríamos que comparar la oportunidad de instalación de un sistema de almacenamiento con la puesta en servicio de una solución tradicional. De una solución tradicional puede ser un transformador adicional, que son tiempos relativamente cortos, pero podríamos hablar de una solución tradicional como una línea de transmisión, donde hoy estamos, creo que en todos nuestros países, estamos evidenciando hoy las dificultades técnicas, ambientales, sociales, para hacer proyectos nuevos de transmisión o de distribución. Por lo tanto, es un tema muy importante el tema de qué pasa si una batería entra más rápido y resuelve un problema y posiblemente es tan efectiva la solución que la batería presenta que se libre la inversión antes de que un proyecto entre en 4, 5 o 6 años, que es lo que ocurre típicamente. Y una cosa que no podemos olvidar nunca, y es esta flecha que está aquí totalmente transversal, es mirar que la batería, qué beneficios económicos nos está presentando la batería. Podríamos hablar de costos evitados, o sea, qué costo nos está ahorrando, nos está evitando la instalación de esta batería. ¿Cuáles son los costos de la inversión inicial? Y es importante también considerar la evolución de costos en el tiempo, porque la batería hoy nos cuesta algo y hay que hacerle un mantenimiento, hay que mantener la capacidad en el tiempo y dependiendo de la puesta en servicio del proyecto podríamos tener costos diferentes por la reducción que permanentemente está teniendo una batería en el tiempo. Bueno, entonces miremos ya algunos ejemplos. Aquí miramos un documento que es muy interesante, publicado entre gente de Italia y Estados Unidos, donde modelan una batería para o participación en el mercado. Entonces lo que hace esta gente es establecer algunos requerimientos de las baterías para suministrar servicios auxiliares, servicios complementarios en los sistemas y participar en el mercado, en el day ahead del mercado, participar en tiempo real de los mercados y pues un documento que recomiendo, pues si lo quieren revisar, pues ahí está la referencia completa y si no lo consiguen, pues me escriben, yo se los envío. Otro documento interesante es el de las baterías para integración con recursos renovables. Entonces, en este caso es utilizando baterías para poder participar en la programación de unidades en los sistemas eléctricos. Entonces, este documento muestra las ventajas de usar sistemas de almacenamiento para reducir el costo, los costos del sistema y poder participar con una planta de energía renovable en la programación de unidades o lo que se llama Unit Commitment. Bueno, otro documento también recomendable y el último es este, un documento de El Cyber que se titula ¿Qué tan grande coloco una batería? Y la idea es que analiza mediante diferentes metodologías cuál es el tamaño ideal que debe tener un sistema de almacenamiento, considerando muchas variables, pues inclusive considerando la reducción de emisiones de CO2, reemplazo de recursos que son, digamos, con mayor emisiones de CO2 mediante uso de baterías y complementándose con renovables. También un documento muy interesante. Bueno, entonces la primera aplicación que podríamos mencionar es la que llamamos una batería para optimizar el uso de recursos del sistema. Y es usted poder tener, si esta fuera una curva de carga del sistema, donde tenemos aquí la hora 0, acá hasta la hora 24. Tenemos que en las horas de la amanecida típicamente el costo de la energía es menor, por lo tanto lo que se puede utilizar es cargar la batería en estas horas, dejarla cargada durante todo el día y en la noche cuando llega el pico de la demanda, descargarla
y finalmente lo que logramos es aplanar la curva de carga. O sea, esta metodología pues es muy buena, una muy buena aplicación de baterías, tiene diferentes denominaciones, entonces se conocen en algunos mercados como aplanar la curva de carga, o sea, aplanamiento de la curva de carga, perdón que me voy a devolverme otra vez. Eh, aplanar, aplanar la curva de carga también se conoce como optimización del uso de los recursos, porque usted digamos que está evitando utilizar en las horas de la noche recursos costosos, posiblemente plantas térmicas con combustibles costosos, y optimiza el uso de recursos de la amanecida que son de menores costos típicamente. También se conoce como realizar arbitraje de precios, que en principio es usted compra energía barata y vende energía cara. Y otro tema también que es la misma aplicación, que es limitar demanda máxima de punta, que ya la mencioné, que ocurre en algunos países, que si esta es una curva de carga de un usuario y el usuario sabe que va a tener un día determinado un consumo de punta, un consumo de la demanda máxima muy alto, lo que puede hacer es cargar la batería durante el día, descargarla en la noche y finalmente aplanar su curva de carga. Es una muy buena aplicación. Aquí mostramos que finalmente, si uno utiliza una batería de estas para optimización de recursos, donde aquí en esta gráfica mostramos lo que son la cantidad de recursos en megavatios que tenemos y en el eje vertical los precios. Si esta es una curva de evolución de precios acumulada, si uno colocara una batería para reducir esta cantidad de potencia, usted está haciendo que en el mercado no se compre energía a este precio, que es el precio 4, sino al precio 3, porque usted colocó una batería que reduce la demanda del sistema en esa hora determinada. Por lo tanto, el sistema se va a beneficiar de esta reducción, que sería la integral de toda esta área, que es el área 2, que usted está bajando del precio 4 al precio 3 en el mercado, pero por toda esta cantidad de energía. Es un beneficio bastante grande principalmente para el sistema, porque se está haciendo optimización de los recursos integrales del sistema. Entonces, otra aplicación es para la aplicación de renovables. Entonces, hablamos de pues un sistema típicamente cuenta con recursos térmicos que tienen una rampa de producción muy constante, recursos hidroeléctricos que puede ser como en embalse o bombeados, que también tienen unas curvas de carga, y podríamos, si tenemos energía renovable que tiene una variabilidad y que depende del recurso, en este caso puede ser sol o viento, podemos tener una batería que estaría cargándose o descargándose y finalmente sintonizando la producción del recurso variable para que case con la demanda del sistema, y lo que haría finalmente es facilitar el balance entre la demanda y la oferta para tener un sistema que opere de manera estable. ¿Cómo se dimensiona pues, los recursos bueno, primero los retos que se tienen con las renovables y cómo se utiliza su dimensionamiento? Entonces, retos pues son finalmente el control de rampas, control de frecuencia, limitar la generación, manejo de pronósticos, desplazamiento de carga, congestión. Y entonces las soluciones de almacenamiento lo que buscan es que si tenemos un recurso, en este caso dibujamos una generación solar en color azul como la que se muestra acá, con una variabilidad que en este caso es una variabilidad típica del recurso solar, y lo que queremos es tener un recurso que sea más constante para la operación del sistema, pues que el operador del sistema no sufra tanto con estas variabilidades. Entonces lo que se hace es utilizar una batería y digamos que suaviza la entrega de potencia de energía, en este caso solar, o podría ser también una planta eólica, control de rampas y velocidad de cambio. Y entonces el dimensionamiento de la solución va a depender de la flexibilidad del parque de generación. El dimensionamiento, pues, o sea, varía más o menos entre el 10 y el 30% de la planta. En este caso particularmente ponemos un ejemplo, y es que en particular para Puerto Rico, por ejemplo, están colocando el 30% de la capacidad instalada en baterías con duración de un cuarto de hora, una batería de corta duración. Particularmente esto para estas plantas ha representado un incremento del 15% en el caso negocio de las renovables, y eso la idea es dimensionarlo adecuadamente. Entonces, ¿cómo mira uno eso, cómo mira ese tema del dimensionamiento? Tiene uno que considerar análisis de redes híbridas, o sea, sistemas de generación renovable con sistemas de almacenamiento. Entonces, enseguida miramos el tema de las redes híbridas. Aquí quiero mostrar
el caso de una solución de la solución de Tesla para suministro principalmente fue de servicios complementarios como control de voltaje y control de frecuencia en Australia. Entonces aquí muestran que recuerden que este fue el caso de que Elon Musk propuso que instalaba la batería, una batería de 100 megavatios en el área de Victoria en 100 días, que si no cumplía con la fecha, la terminaba de instalar y no la cobraba. Finalmente la instaló en 70 días. La batería se puso en servicio el 1 de diciembre del año 2017 y los beneficios que muestran pues son impresionantes. Dice, por ejemplo, que este es otro titular, que la megabatería de Australia logró reducir los costos de los servicios de red en un 90%. Otro que sale en el periódico The Guardian dice cómo la megabatería de Australia acabó con el cartel del gas, que había un monopolio allá en ese tiempo, y que se causaron, pues ocurrieron cerca de 5 apagones en el año 2017 en Australia. Y otro como la megabatería de Australia logró obtener cerca de $1 millón en unos pocos días. O sea, una solución muy buena. Bueno, entonces estábamos hablando de sistemas híbridos. Entonces, aquí pongo un ejemplo de sistemas híbridos para integrar recursos renovables. Particularmente, esta es una diapositiva suministrada por Vestas, donde muestra cómo se pueden acoplar recursos híbridos. En este caso muestra 4 proyectos. El primer recurso, primero un proyecto en España, donde tienen integración de una planta eólica con una planta solar. Otro en Grecia, una planta eólica con una planta solar. Otro en Dinamarca, de una planta eólica con unos sistemas de almacenamiento. En este caso es una planta de 12 megavatios y una batería de 1,6 megavatios distribuida en 2 partes. Y este último que me parece muy interesante, que es en Australia, Kennedy, Australia, que es integración con una planta eólica, con una planta solar, y utilizan una planta de 2 megavatios con duración de 2 horas, a 2 megavatios, 4 megavatios hora. ¿Y qué características tiene este sistema? Es un sistema de una planta de 15 megavatios de energía solar, 43 megavatios de energía eólica, una batería de 2 megavatios, 4 megavatios hora, y está entregando como ese sistema híbrido neto al sistema para atender pues una carga o inyectar a la red 50 megavatios de una manera constante. Entonces con esto se logró lo que es incrementar la producción de energía neta. Están mejorando su factor de capacidad, están reduciendo costos y están completando requerimientos que tiene el sistema. Aquí voy a mostrar de una manera rápida un ejemplo de cómo dimensiona. O sea, ahí uno dice, bueno, ¿y por qué colocaron 4 megavatios hora? Entonces, eso es el resultado del dimensionamiento óptimo de recursos. Para eso, aquí pues estamos nosotros utilizando la herramienta Homer Pro, que pues perfectamente se presta para hacer dimensionamiento óptimo de recursos. En este caso voy a mostrar un ejemplo de una microred que puede ser aislado, puede ser conectada al sistema de Perú, que se llama Ático, en la cual se tiene esta curva de carga verde, que es una curva de carga de más o menos, en este caso son 60 kilovatios, total son 960 kilovatios hora día. Y aquí está con Homer la propuesta de arquitectura y de dimensionamiento de equipos, donde se tiene la carga, se tiene 2 plantas de generación solar fotovoltaica, una planta de generación diésel, un sistema de almacenamiento con baterías y un inversor. Y entonces con el Homer lo que se obtiene es un dimensionamiento óptimo de los recursos, que eso es lo que pues, el objetivo de esta presentación. Por lo tanto, recomiendo el uso del Homer. El Homer es una herramienta que se puede descargar desde internet y puede pues, utilizarse de manera gratuita por un mes aproximadamente, ¿sí? Bueno, el Homer en este caso me entrega de las múltiples soluciones considerando sensibilidad a costos, sensibilidad a tamaños de equipos. Me recomienda un tamaño de equipos como la que está acá en este momento, que es un generador diésel de 60 kilovatios, 2 plantas solares, una de 295 kilovatios y una de 139, sistema de almacenamiento de 500 kilovatios y un inversor de 69 kilovatios. Y finalmente, el costo total de la inversión sería esta de $653,000. Y aquí muestra, pues, digamos que utilizando la salida del Homer, cómo se utilizarían los recursos. En este caso, aquí muestro
Pues y esto es clave para el dimensionamiento. Aquí aparece en la curva punteada la curva de carga completa. Aquí aparece en amarillo la producción de energía solar. En este caso estoy haciendo el promedio de todo un año, la producción de energía solar. Acá en verde aparece la energía que a nivel horario se está guardando en las baterías como almacenamiento. En color gris, la energía que se está gastando de las baterías cuando ya el sol desaparece. Y en la curva negra aparece el estado de carga con la escala de la derecha de la batería. En este caso, por ejemplo, como en la amanecida, la batería se va descargando y se va descargando, apenas sale el sol, la batería empieza a cargarse, llega por acá cerca a un 90% al final de la tarde y ya empieza a descargarse cuando el sol se apaga. Entonces, esto es con el Homer y aquí muestro algunos ejemplos muy rápidamente de operación de algunos días del año. En este caso es para el clima de un día 10 de noviembre que se espera, entonces que hay mucha producción de energía solar. Las baterías alcanzan a llegar hasta su 100%, que es la curva negra. Es un día de mucha producción solar. Otro ejemplo es el caso de un 14 de febrero, que es un comportamiento parecido como una producción de energía solar. Eh, Otro ejemplo, pues ahí veo que la presentación está como un poquito retrasada con las diapositivas mías. El caso es que aquí se muestra cómo es el comportamiento de la batería, o sea, qué tal está quedando el dimensionamiento de la batería para diferentes días y qué tanto uso se está haciendo de los recursos de almacenamiento. Eso ahí está, ya se actualizó. Por ejemplo, ahí está para un día muy seco, perdón, un día en que no hace mucho sol, por lo tanto, la curva de radiación solar, que es la curva amarilla, es muy poquita, por lo tanto, se ve como durante la barra azul es la generación de planta de combustible. Ahí está, que ese día, un día de muy baja radiación solar, particularmente para el Perú, se tiene que utilizar mucho la planta de generación diésel, las baterías casi que están todo el día en el 10% de su carga, por lo tanto, este es un parámetro clave para el dimensionamiento de los sistemas, en este caso, si yo quiero colocar la batería un poco más grande, o qué tanto combustible quiero utilizar, o qué tanto porcentaje quiero que mi microred o que mi red sea renovable. En este caso, toca utilizar mucho combustible para ese día particular. Entonces, lo que se hace con el Homer es hacer un balance de los recursos y ver qué tan renovable es el sistema y qué tanta inversión puedo hacer. O sea, hay que buscar un balance para el dimensionamiento del sistema de almacenamiento y el almacenamiento de los recursos, el dimensionamiento de los recursos. Bueno, otra aplicación que es la aplicación de sistemas de almacenamiento para control de frecuencia. Y si veo que hay un retraso en la señal. Entonces bueno, la batería está demostrado que representa representa, allá se actualizó, la mejor solución para regular frecuencia, considerando su alta velocidad y considerando que presenta condiciones de desempeño muy altas, porque estamos hablando de electrónica de potencia, a diferencia de los sistemas de control de frecuencia con plantas hidráulicas o plantas térmicas que toman siempre su tiempo y tienen su inercia en responder. Aquí mostramos en estas gráficas los ejemplos de cómo hace una batería el seguimiento de la frecuencia, particularmente aquí se está mostrando el ejemplo de una planta de vapor haciendo el seguimiento para PJM de la frecuencia, donde se observa que todo el tiempo hay un error entre lo que uno quiere, que es el verde, es el deseado, lo que quiere el sistema, y el azul es la respuesta, en este caso una planta de vapor. Aquí en la parte de abajo una planta de combustión, donde se observa un poquito más ajustada al ideal. Y aquí en esta se ve la aplicación de un sistema de baterías siguiendo frecuencia, donde se observa que está totalmente superpuesta la respuesta de la batería con la respuesta del sistema. Y aquí el tema de una hidroeléctrica también, aunque es bueno, no es tan bueno como la batería, y la batería que tiene una precisión del 97.7%. La batería es una solución excelente para hacer control de frecuencia. Aquí están los indicadores que se manejan para esa regulación de frecuencia. Bueno, otro es la aplicación para sistemas para congestiones en transmisión. Entonces aquí está un ejemplo, y es que tenemos tres líneas de transmisión. Bien entiendo,
Luis, que podemos irnos hasta las 11:15. Podemos continuar 10 minutos más, ¿no es cierto? Que sí, eso entendía que es así. 11:15. Ah, sí, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Sí, perfecto. Bueno, entonces aquí mostramos aplicaciones de baterías para sistemas de transmisión. Tenemos en este caso una carga de 1.5 megavatios, puede ser el caso, por hablar de 1.5 megavatios. Tenemos tres líneas de transmisión, cada una está cargando 0.5 y tenemos una planta de generación que genera 1.5. Eso siendo un caso sin contingencia. Cuando se presenta, gracias Rodrigo, cuando se presenta contingencia de alguna de estas líneas, si se presenta contingencia de una de estas líneas, las otras dos líneas tienen que asumir la carga para atender los 1.5 megavatios de carga. En este caso, esta es una condición que no se quiere porque es una condición de alta carga para las líneas de transmisión. Por lo tanto, lo que se debería tener es que esta batería entregue potencia para lograr balancear el sistema a la condición actual, entonces, a la condición anterior. Entonces, la batería entregaría 0.5 megavatios y la línea sigue fuera de servicio, las dos otras líneas de transmisión vuelvan a quedar en su condición operativa inicial. Y en este caso, y es muy importante para el caso que voy a continuar mostrando, que es el caso de Barranquilla, en una ciudad en Colombia, donde recomendamos una batería para una aplicación parecida a estas. En este caso, fíjense que tenemos las dos líneas otra vez en la condición inicial de carga. Tenemos la batería entregando una potencia que en este caso es 0.5 megavatios y tenemos la línea fuera de servicio. Lo que uno espera es que la batería entregue potencia mientras se toma alguna determinación. ¿Cuál puede ser? Lograr cerrar la línea de transmisión que se disparó, o el peor de los casos es desconectar carga acá para lograr mantener la línea balanceada y eliminar la sobrecarga que se presentó temporalmente. Bueno, entonces con este antecedente ya muestro lo que es la aplicación que se hizo aquí en Colombia, que se tiene diseñada para un caso de Barranquilla, el cual trabajé con el ingeniero Carlos Borda de XM, y es una solución de almacenamiento para eliminar o controlar restricciones y optimizar el uso de los recursos de un sistema. Entonces, en este caso estoy mostrando el área de Barranquilla. Es una topología que es relativamente compleja, pero la idea es como entender que ese es un sistema que tiene una red en color rojo, una red troncal o red principal, un anillo de 220 kilovoltios, una red en 110 kilovoltios en color azul y unos generadores importantes, que en este caso acá está una planta de generación grande de 850 megavatios térmica llamada TEPSA, y acá en este lado está otra planta de generación térmica llamada Termoflores, una planta de más o menos 600 megavatios. Y entonces en esta área lo que pasa es que la generación de estas plantas pasa, si hay un desbalance entre sus niveles de generación, la generación pasa por toda la red de 115 kilovoltios, y ante contingencias N-1 en la red de 110 kilovoltios ocurre sobrecarga en las demás líneas y ocurren disparos en cascada de diferentes cargas, y pues se pone en riesgo la atención de la demanda de toda el área de Barranquilla o Atlántico, en este caso el departamento del Atlántico. Entonces, lo que evidenciamos es que hay múltiples líneas que son candidatas a sobrecarga en muchas partes del tiempo. Entonces, por lo tanto, lo ideal sería colocar baterías en diferentes puntos del sistema y mirar cuál es su comportamiento, cuál es el beneficio de esas baterías en el sistema y qué tanta inversión podemos hacer. Entonces, ahí está mostrando más o menos que hay unos corredores caracterizados, pues que es el área 1 y el área 2, que son congestiones identificadas. Entonces, lo ideal es colocar una batería en ciertos puntos del sistema que resuelva el problema. Entonces, hoy tenemos, pues, la operación al día de hoy es que la operación del sistema no es flexible ni es segura, y por lo tanto una aplicación de baterías daría solución a esos dos inconvenientes, flexibilidad y seguridad. Entonces, mediante análisis de múltiples contingencias, lo que hicimos fue identificar para diferentes, para diferentes escenarios de generación con diferentes contingencias dónde sería recomendable instalar baterías. Estas son las diferentes subestaciones del área. Entonces, pues el modelo de contingencias múltiples que utilizamos recomienda, por ejemplo, aquí utilizar baterías en oasis, o baterías en las flores, o baterías en centro. Y finalmente, después de un proceso de optimización, lo que logramos es identificar que si no colocamos baterías, estamos en unas condiciones de flexibilidad muy bajita, o sea, casi que inflexibilidad de la operación del sistema. Y a medida que vamos colocando baterías, o sea, podemos hablar de 0, de 10 megavatios, 20 megavatios, 30 megavatios, o sea, a medida que colocamos baterías, vamos mejorando la flexibilidad de la operación del sistema
para la condición actual, en este caso que sería el año 2018, 2019 y el año 2020. Por lo tanto, lo que uno debe hacer es, para el dimensionamiento, considerar cuál es el valor óptimo. Pues ideal uno colocar una batería de 160 megavatios, pero como eso implica costos y hay que hacer análisis de relación beneficio-costo, aquí en este caso concluimos que un valor más o menos cercano a 60, 80 megavatios era un valor adecuado que representaba solución a muchos de los problemas del sistema y no era una inversión demasiado alta que no se librara, que no se pagara nunca. Entonces, una primera solución a la que llegamos era instalar tres baterías repartidas en las subestaciones Centro, Oasis y Las Flores, en total sumando 60 megavatios. Y encontramos que, pues, que con esa batería resolvíamos muchos de los problemas del sistema y ya lo que hicimos fue hacer una valoración de los beneficios, o sea, qué tanto me beneficiaba esa instalación de baterías en el sistema, o sea, cuándo pagábamos esa inversión. Hicimos un análisis de cómo estábamos viviendo hoy el sistema, que es un modelo sin baterías, que es la situación actual del sistema. Hicimos el proceso completo del despacho, o sea, mirar cómo opera el sistema sin las baterías, que es lo que tenemos el día de hoy. Y hicimos otro modelo que es considerando las baterías en servicio, hasta encontrar, con todo el proceso del despacho, encontrar cuáles son, haciendo la liquidación completa del mercado con todas las metodologías y diferentes sensibilidades, cuál es el beneficio, o sea, el modelo sin baterías acá en la parte superior y el modelo con baterías en la parte inferior, y calcular la relación beneficio-costo, o sea, perdón, cuál es el beneficio de instalar las baterías solamente por esta variable, que es beneficio por reducción de restricciones al agregar las baterías al sistema. Y ahí es donde ya miramos, este es el análisis financiero de esos beneficios, donde en el eje izquierdo estoy mostrando diferentes casos, diferentes escenarios considerados y ya las diferentes variables financieras que podrían tenerse en cuenta, donde una muy importante es el beneficio de instalar las baterías en millones de dólares en un año, y esta otra que es el retorno de la inversión, o sea, cuánto se paga esa inversión. Entonces, fíjense que hay un caso que es el caso como el de más esperanza matemática o esperanza estadística, que es este caso en el cual se obtienen unos beneficios de 68.75 millones de dólares en un año, y considerando que estas baterías de 60 megavatios valen 60 millones de dólares aproximadamente, esa inversión se paga en menos de un año, se paga en 0.88 años, o sea, en 9 meses. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de este dimensionamiento de baterías para un sistema de transmisión es que es una tecnología madura, existen múltiples aplicaciones y que la incorporación de esta batería de 60 megavatios con duración de 2 horas en estas subestaciones permite optimizar los recursos del sistema. Los beneficios varían entre 5 y 130 millones de dólares, y la inversión se puede recuperar entre 0.5 y 13 años, pero con la condición de beneficio mínimo esperado, tiene una relación beneficio-costo de 7.9 y la inversión se recupera en 0.88 años. Aquí está una actualización que hizo XM del estudio, donde concluyen que lo ideal sería subir la instalación hasta 80 megavatios distribuidos en estas subestaciones, finalmente que la batería se refleje en la subestación Centro y la subestación Unión. Y sigue siendo un beneficio bastante importante. Bueno, Justo, y si tenemos regulación. bueno, sí, aquí hay una pregunta sobre la reglamentación en Colombia, enseguida la aclaro, tengo una diapositiva para eso. Bueno, aquí muy rápidamente, para evidenciar cómo hemos aplicado estas mismas metodologías en otros países, pues aquí está un ejemplo de lo que hicimos en Brasil. Muy rápidamente menciono que en la costa sur de Sao Paulo hay un incremento de demanda bastante fuerte cuando hay el cambio de año, entonces ese crecimiento de la demanda pone en riesgo la seguridad de la operación del área de Sao Paulo. Por lo tanto, hay unos proyectos, y en este caso es muy importante hablar del tema de oportunidad en la entrada de proyectos. Aquí vamos a ver, tenemos actualizado la diapositiva. Hay unos proyectos que están retrasados para el área de Brasil, de la costa sur de Sao Paulo, por problemas de acercamiento con un aeropuerto. Hay un problema pues, de licencia de ambientales en el área, por lo tanto no se han podido instalar
unas subestaciones, aquí está la que aparece ahí con una X, una subestación que no se ha podido instalar, y finalmente hay planteada una solución que es colocar acá en estas subestaciones, en estas líneas, colocar unos transformadores desfasadores o unos smart wires complementado con una batería de 18 megavatios con una duración de una hora para resolver los problemas de sobrecarga que ocurre el 31 de diciembre, 1 de enero del año. Se está analizando en este momento la viabilidad del proyecto, pero es una solución muy buena que se tiene para Brasil. Otra, otro estudio que hicimos es para Perú, y en Perú hicimos un recorrido por las diferentes aplicaciones que podrían tener la batería en diferentes áreas, pues como, perdón, está retrasando, estoy mirando aquí en otra pantalla la que ustedes tienen y Imagínense el diagrama. sí, está desactualizada la diapositiva. Bueno, eso, entonces ya en Perú miramos aplicaciones para reserva de energía, para regulación de frecuencia, arbitraje, potencia firme y finalmente encontramos una solución que es para restricciones del sistema en corto plazo y ahí tenemos ya una solución dimensionada que se está gestionando, en este momento el gobierno de Perú la está gestionando y es particularmente en un anillo de 60 kilovoltios allá en Perú, que se llama el anillo de Piura. Se propone la instalación de una batería que el dimensionamiento nos dio una batería de 6 megavatios, 30 megavatios hora, siendo un sistema híbrido complementado con una planta diésel de 10 megavatios y representa grandes beneficios para el sistema de Perú. En este momento está planteándose como una solución para el sistema. Bueno, estas son las conclusiones de la presentación para terminar y enseguida muestro dos diapositivas relacionadas con el marco regulatorio en Colombia. Primero, entonces, primera conclusión, que los sistemas de almacenamiento representan una excelente solución a múltiples problemas en los sistemas eléctricos. También podemos decir que el dimensionamiento de las soluciones de baterías deben considerar, primero, los beneficios que se obtienen en calidad de producto y calidad de servicio, donde podemos hablar de control de voltaje, control de frecuencia, confiabilidad, seguridad, todas esas variables. También el tema muy importante, el tema de la oportunidad de la instalación de un sistema de baterías comparada con los tiempos de puesta en servicio de las soluciones tradicionales, donde con una batería podemos tener una respuesta en 6 9 meses y una solución tradicional podría durar 4, 5, hasta más años. Ya hemos tenido ejemplos ya de proyectos que duran hasta 10 años gestionados. Y otra súper importante es que eso no puede tirarse al aire como la solución por altruismo, sino que tenemos que hacer el análisis de cuáles son los beneficios reales de la batería, cuáles son los costos evitados, cuáles son los costos de la inversión inicial y cuál es la evolución de costos en el tiempo, costos entonces si hablamos de inversión inicial es el CAPEX y evolución de costos podemos hablar de ya el OPEX o costos de operación y mantenimiento. Ahí termino la presentación. Como hay una pregunta relacionada con el sistema de marco regulatorio en Colombia, voy a mostrar dos diapositivas relacionadas con eso, y es esta. O sea, en Colombia se publicó en este año 2019 la resolución CREC 098 de 2019, en la cual habilita que en Colombia se pueda realizar instalación de sistemas de almacenamiento con compitiendo para resolver problemas de transmisión. En este caso particularmente para Barranquilla se tiene esta aplicación y con eso se habilita, por aquí hay una pregunta, el tema de la academia. Bueno, sí, o sea, con esa resolución CREC 098 dice que el asunto de la resolución es por la cual se definen los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por falla o insuficiencia de redes en el sistema de transporte nacional. O sea, es muy importante esa resolución CREC 098 que ya está vigente en Colombia y eso está habilitando para que en este caso la UFME, que es la responsable de la planeación de la operación en Colombia, establezca cuál es la necesidad que tiene el sistema y haga una convocatoria en la cual puedan participar diferentes empresas a nivel mundial planteando la solución con baterías. La resolución está la CREC 098 que los invito a que entren a Google y escriban resolución CREC 098, ahí aparece 98 del 2019, y es una resolución pues, que es perfectamente descargable y para estudiarla.
Entonces plantea que en este caso se tiene que plantear la necesidad de la batería mediante una convocatoria de la UME, que siempre es por medio de una convocatoria donde se está estableciendo un ingreso anual esperado, pues como, igual como que fuera un activo del sistema, del sistema eléctrico, y se plantea que la operación la haga el operador del sistema nacional, en este caso en Colombia es el Centro Nacional de Despacho, donde minimice la operación del sistema y establezca las condiciones de carga y descarga de la batería. Bueno, esa es la resolución que hay en Colombia, CREC 098, y creo que lo hicimos, lo mostramos en un webinar anterior, que en Colombia estamos siendo en este momento pioneros en ese tema, por lo tanto los invito a que revisen esta presentación que acabamos de hacer el día de hoy, que revisen la resolución, particularmente esta resolución CREC 098. Bueno, hay una pregunta relacionada con la remuneración de la empresa por la instalación de baterías. Ahí ya lo mencioné, pues que en este caso para Colombia, o sea, pueden haber múltiples remuneraciones. En este caso para Colombia se estableció con la diapositiva que está montada ahí, con una convocatoria, igualito que se hace cualquier, digamos, cualquier activo en un sistema eléctrico, una convocatoria, usted dice cuánto es la anualidad que usted quiere por esa batería, entonces usted hace una oferta, o sea, es un proyecto que puede durar 10 años, usted dice, bueno, cobro $1.000.000 anuales y ese es el término de su convocatoria y con eso se paga. Bueno, otra opinión en cuanto a una pregunta por acá de Pedro José. Bueno, esa pregunta era de Miguel. La pregunta de Pedro José que en cuanto que si el país está preparado para implementar estas tecnologías o la academia está preparada, yo diría que esto no es ciencia de cohetes. Esto no es ciencia de cohetes. Implica una tecnología igual como los invito a que piensen en los países de nosotros, cómo han entrado a operar el compensador estático, un SBC, cómo ha entrado a operar un STATCOM, cómo ha entrado a operar todos estos equipos de alta tecnología. Típicamente lo que se hace es, se contrata se contrata una empresa que haga pues, el suministro de todos los equipos. Típicamente se contrata la operación y mantenimiento por un tiempo determinado. Se contrata también el mantenimiento de la capacidad de la batería a lo largo de la vida útil del equipo. Y pues igual, o sea, hoy el STATCOM, pues nosotros le metemos mano, pero también si tenemos problemas buscamos al proveedor. Igual un SBC. O sea, la tecnología no es tan complicada. Sí es muy importante hacer una buena selección de los equipos, del proveedor. Bueno, hay una pregunta relacionada con el tema de las arquitecturas típicas. Es importante, pues, digamos, tener en cuenta la diapositiva que mostré. Esta es una pregunta de Rodrigo Ramírez. La diapositiva donde mostré los tamaños. Entonces, típicamente en un contenedor se instala, más o menos podríamos estar hablando entre 2 y 3 megavatios de baterías sí, entre 2 y 3 megavatios. Como mencionaba también dentro de la arquitectura, está que si tienen que colocar un BMS, que es un manejador de baterías, y un PCS, que es un controlador. Usualmente lo que uno hace es colocar en los contenedores todas las baterías con los sistemas de aire acondicionado que también son importantes y se coloca en un contenedor aparte, se colocan los inversores, se colocan los manejadores de baterías y ya luego se conecta a eso con transformadores de potencia. Entonces uno tiene que hacer siempre las cuentas de cuánta energía necesita en baterías, o sea, la duración en horas que tiene la batería y también o sea, son dos variables muy importantes, la potencia y la energía. Entonces, la potencia nos da el dimensionamiento del inversor y la energía nos da la cantidad de baterías que tenemos que conectar. O sea, eso es como los temas importantes de la arquitectura. Bueno, yo creo que habla de proveedores, pues, o sea, proveedores podemos hablar de varios, pues de muchos reconocidos en el mundo. Usted busca en internet y dice BES, entonces aparecen múltiples proveedores. En este caso, ahí es muy importante mirar las experiencias de Estados Unidos, donde usted mira la base de datos del Departamento de Energía. Ahí aparecen todos los proveedores, cada proyecto y quién está haciendo todo el tipo de contrato. Pues yo creo
que podemos dejar ahí, digamos, si hay algunas preguntas adicionales, pues ahí apareció mi correo, pues el correo sí está dentro de la presentación también disponible, o sea, pueden mandarme preguntas adicionales. Yo creo que ha sido un placer para mí hacer esta presentación. Agradezco a IEEE por la convocatoria, pues por la invitación. Y las preguntas, agradezco a todas las preguntas que hicieron, son muy buenas y no se responden todas, pero creo que si quieren preguntas adicionales, con mucho gusto las puedo responder posteriormente. Y como decíamos, la presentación, que vamos a enviarla y el video de esta grabación también queda disponible para posteriores revisiones. Excelente, Bueno, David. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. Y para dar claridad a lo de las presentaciones que veo que ya muchos están preguntando, cuando ya finalicemos el ciclo de webinars, vamos a hacerles llegar el link con las presentaciones para que los puedan revisar más adelante. De nuevo, muchas gracias a nuestro conferencista y a ustedes por participar en este ciclo de webinars. Recuerden, los invitamos al FICE como les mencioné al principio de la exposición y a seguir nuestras actividades en las redes sociales, ya que más adelante el próximo año también vamos a tener la continuación de este ciclo de webinars. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Feliciano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.